27 de febrero, una fecha emblemática. Todos estamos de acuerdo en que en realidad el Día de la Bandera debería ser el 27 de febrero, pero claro, estaba fuera del calendario escolar, por eso se decidió que se celebre el Día de la Bandera el día de la muerte del general Belgrano. También podríamos haberlo festejado el día en que nació el general Belgrano, el 3 de junio, pero no. Somos así como necrofílicos, así que lo celebramos el 20 de junio. Pero hoy se cumplen 206 años de la creación de la bandera. Con nosotros el historiador local por excelencia, el señor Miguel Ángel de Marco. El doctor Miguel Ángel. Por favor, Susana. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo se nota que somos amigos, eh? No, bueno. Lo que pasa es que hace años que uno está en el tema. ¿No? En el tema de la historia local, regional, vinculada a lo nacional. No solamente está en el tema, ha escrito muchos libros sobre el tema. También, también. Ya que estamos ahí relativizando la cosa. No, bueno. Pero en el tema de la bandera y de Belgrano, me ha pasado, te imaginas que debe ser más de 30 años que estoy con el tema, es que uno se llega a preguntar hasta qué punto uno puede hablar con originalidad de algo que se supone todos conocen. Claro, pero eso está mal, porque vos supones que todos conocen, pero en realidad, primero que el público se renueva, como decimos. Sí, en 30 y segundo años. que, claro, los chicos a veces en la escuela no lo aprenden bien. Está bueno que desde los medios de comunicación lo promovamos. Totalmente, totalmente. Por eso yo después, reflexionando en esto, es que aparte, cada año y cada generación tiene su lenguaje. Claro, y uno tiene que tratar tiene su lenguaje. de llegar justamente con ese tipo de bueno, forma directa. Vamos a arrancar entonces. ¿En qué contexto Belgrano decide crear la bandera en las orillas del Paraná, Miguel? Muy bien. Bueno, Rosario... Acá a 100 metros del canal. Así es. Estamos en el ámbito cero de la creación. Es un lugar donde está Canal 5, un lugar histórico por excelencia y está a muy pocos metros de las barrancas que tienen mucho que ver. La geografía condiciona al hombre en gran parte de su vida y de sus acciones. Y para Rosario la geografía ha sido fundamental. ¿Y por qué hago este análisis? Entre el río y las barrancas está el escenario de la creación de la bandera. Son, respondiendo a tus preguntas, aquellas condiciones que hicieron que en un momento determinado este pequeño caserío del Rosario fuera necesario para la causa patriota. Es decir, se necesitaba un lugar alto donde situar baterías para parar el ataque de los españoles por el río, porque ellos controlaban el río. La revolución no había podido adueñarse del tráfico fluvial. Estamos hablando 1811, ya los realistas se apoderan del río porque tienen una flota. Nosotros lo únicos que teníamos era la zona del litoral, que era el paso obligado entre Rosario y el interior. Por eso el punto, por eso Rosario. Ese es el punto de vista físico. Pero hay también cuestiones que son del punto de vista humanos, que son esas redes que se tejen y que por ahí tantos años te hacen ver la historia más allá del cuentito oficial de cómo fue la creación de la bandera, sino que podés ver cuáles son aquellas cuestiones humanas que incidieron que fuera Rosario y no otra. Miguel, estamos viendo imágenes de la película que se filmó, que hizo Pablo Rago como protagonista, sobre la historia de Manuel Belgrano. Pero vamos a ver parte de la película que de alguna manera recrea. Lucía, fíjate si podemos pasar la partecita del minuto final, ahí está, donde se recrea el momento exacto de la creación de la bandera. Me tienen que escuchar. Tenemos que empezar todo de nuevo. Todo de nuevo. Así era la bandera original, Miguel. Mira, la mayoría de la documentación histórica coincide en que fue tal cual como la describe Belgrano. No hay ningún secreto, fue blanca y celeste. En ese orden como él la describe, en ese orden existió la bandera. Por eso esta película lo que tiene realmente de destacable es que han representado muy bien cómo era la bandera, porque hay discusión en cuanto a los formatos. Pero acá se la ve bien con esos dos paños, blanco y celeste. Y vuelvo a decir, esto lo más comprobado porque si ustedes se ponen a pensar que días antes el gobierno había aprobado la creación de la escarapela, y también con estas mismas condiciones
blanca y celeste. La escarapela era blanca en la parte externa y el puntito celeste en el medio. Así. Lo blanco sobre lo celeste. En eso es muy buen ahí, acierto. fíjate, justamente se ve ahí entre las personas que están... Ahí sí. está, ¿ves? Entre las personas que están viendo, los ciudadanos rosarinos que en aquel momento estaban presenciando la creación de la bandera, están con esa escarapela, con la escarapela que había sido creada días antes. Fue aprobada el 18 de febrero. Entonces, eso es un buen punto. Un punto para objetar de esta película es la geografía, justamente. Claro. Ustedes verán que está filmada en un plano bajo, como si fueran las islas. Claro. Y esta es otra polémica que lleva mucho tiempo y que, bueno, la documentación también comprueba que fue izada del lado de donde está el monumento a la bandera. Claro. Ahí es la barranca de las Ceibas, no fue en la isla. Entonces, ese es un punto por ahí para corregir para la película. Tendría que haber una perspectiva de río y de altura, claro, porque las barrancas estaban a 20 metros de lo que hoy es... Por encima del río. Por encima del río. Es la punta de la cúpula del Palacio Municipal. Esa era la altura que tenían las barrancas. Entonces, la visión del panorama a esa altura, por algo ponen las baterías claro, a esa altura. Claro. Un compañero me decía de prensa, me comentaba qué era una batería cuando decía que había que explicar. Las baterías precisamente no... Bueno, la batería justamente era una serie de fortificación pertrechada donde solía haber 3 cañones para lo que era esta época y por eso, explicando de esta manera, se entiende de por qué los rosarinos participaron. Claro. No es que van a fabricar los cañones. Lo que fueron fue la mano de obra que permitió edificar y construir esas defensas artilladas. Por eso podemos decir que aquella aldea que tenía unos 400 habitantes, fíjense qué poquito, de los 400 la mayoría participaron en la construcción. ¿Cuál fue la desobediencia de Belgrano en el tema de la bandera de la cual tanto se habla? Bueno, fue realmente una lucha para Belgrano. Todo le costó. Todo le costó. Por eso cuando a veces nosotros hablamos de la Argentina y la Argentina que tenemos, Belgrano es una excepción en el panorama histórico. No es que la historia fue buena y Belgrano es la manifestación de una etapa esplendorosa de la historia. No, todo lo contrario. La vida de Belgrano transcurre casi exactamente 250 años antes, era la conquista de América. Estamos a 200 años de la creación de la bandera. O sea, que la vida de Belgrano ocurre en el medio de un momento donde la Argentina ya tenía 2 siglos de ser como somos ahora. Es decir, todas las cuestiones que caracterizan a la conducta de los argentinos, la forma de relacionarnos, la forma de dialogar o enfrentarnos, es antiquísima y por lo tanto Belgrano ya venía con 2 siglos de una forma de vida y por eso dentro de esa forma de vida es lo que se llama, lo que a mí me gusta hablar, del doble discurso de los Borbones. Es decir, ellos ya en España, pero también lo trasladan a América, en la administración indiana, hacían una cosa, pero decían una cosa, pero hacían otra. Por ejemplo, en el tema del contrabando, que estaban prohibidos, sí, pero Buenos Aires vivía del contrabando. En ese doble mensaje estaba acostumbrado a, por un lado, decir que iba para un lado y hacer otro. Lo mismo. Esto explica... La cantidad de presidentes que tenemos que hacer dicen lo mismo. Esto explica de por qué, por ejemplo, entonces se creó lo que se denominó la máscara de Fernando VII. Es decir, por un lado se hizo la revolución, pero no digamos que es a full contra el rey, porque podía haber un retroceso de la revolución y no solamente las personas podían perder la vida, los comerciantes que estaban vinculados a la revolución podían perder todo su patrimonio. Pero para llegar a la... Susana me conoce que soy un poco larguero, ¿no? Pero bueno, para llegar a la respuesta a la desobediencia. En términos televisivos, la desobediencia es que por un lado, él tiene, ya antes de venir, algunos guiños, porque sabe que la revolución va a la revolución, que acá no hay máscara de Fernando VII. Entonces, él tiene la idea de tener una bandera. Y la hace, pero después el triunvirato, especialmente Rivadavia, seguramente habrá habido unas presiones de algún lobby también desde allá, de Buenos Aires, para decir, no, escondela. Y como le dice Belgrano a San Martín, cuando lo reemplaza en Yatasto, dice Belgrano, lo que me ha costado preservar esta bandera. Es decir, tuvo varias amonestaciones para que no la pudiera exhibir. Por eso es tan valorable el gesto de Belgrano. Y en la Argentina, es hacer las cosas a pesar de la negativa y de la negativa.
Por eso, de alguna manera, es tan emocionante la vida de Belgrano y la bandera. Es una metáfora de una Argentina que quiere ir para adelante a pesar de intereses que no quieren. Bien, esa bandera, Miguel, la original, ¿se conserva en algún lado? Porque hay polémica también con respecto a esto. Lo que pasa es que hay banderas de Belgrano. Claro. No hay una bandera de Belgrano. La bandera que se hizo en Rosario puede ser tranquilamente la que él hizo jurar un año después en Jujuy. Sí. La hizo bendecir en Jujuy con el Dingorriti. La hizo, bueno, esa es una, que muestran los textos que es muy parecida. Después está la que se encontró en Macha. En Macha, la famosa bandera de claro, Macha. que cuando él es derrotado, después de Vilcapugio, quiere de alguna manera esa bandera que tal quería, preservarla, que no cayera en manos. Esa bandera se encuentra en el Museo de Sucre. Uno ve los documentales de Sucre y se emociona de ver, esa es probablemente la bandera que encabezó las tropas de Belgrano. Esa bandera fue la que posibilitó de que actualmente la Revolución Argentina nos permitiera un país como la Argentina. Porque si él no lo utilizaba y no empleaba esa bandera en la campaña de Tucumán y la de Salta, hasta Santa Fe iba a ser realista. Sí, de ahí la importancia de este símbolo, que está en Sucre, pero es otra bandera, no es la bandera que se enarboló en Rosario. ¿Y la que se enarboló en Rosario no se sabe? Se supone que no hay, no está en ningún museo, por lo menos. No, por lo pronto no está comprobado, pero los rosarinos creímos que sí. Es más, cuando se pone la piedra basal del monumento a la bandera en 1898, porque ese es otro tema interesante, la bandera es para los rosarinos, fue para los rosarinos, especialmente en el siglo XIX, el factor distintivo de la identidad de Rosario frente a otra ciudad. Entonces, cuando se decide hacer un monumento a la bandera, fíjense ustedes qué pensamiento, en una ciudad cosmopolita, inmigrante, que había pasado de ser 20.000 habitantes a tener 70.000, una ciudad cosmopolita, la élite dirigente de aquel entonces quiso tener un monumento a la bandera, 1872. Antes que a la Argentina se le ocurriera al resto del país tener un monumento, la dirigencia de Rosario ya quería tener su monumento a la bandera. Esto es en 1872. Y por eso ese fervor belgraniano hace que en el primer escudo de la ciudad de Rosario, es decir, el escudo que es actualmente el escudo de la ciudad de Rosario, es un escudo belgraniano, 100% belgraniano, porque el que lo hizo fue Eudoro Carrasco, que era muy amigo de Bartolomé Mitre, que recién había descubierto en cartas que Belgrano había creado la bandera en Rosario. Se lo comunica, entonces Carrasco dice, esto es el episodio más importante que tuvo hasta 1862 la ciudad, lo ponemos en el escudo. Bien. Entonces, como verán, hay muchísimos factores que van más allá del festejo del 27 de febrero, porque es una fecha para la Argentina, pero me parece que está más oculto lo que representa para los rosarinos. Bien, para que nosotros empecemos a tomar conciencia, justamente la Fundación de Rosario está haciendo esta campaña que arranca a partir de hoy para embanderar la ciudad y que tiene que tener su punto culminante el 20 de junio. Totalmente, totalmente. Y Rosario Abanderada persigue un objetivo también muy importante. Hay distintas formas de embanderarse, no solamente el aspecto físico de la bandera, sino embanderarse en cuanto a ir formándose en los valores de Belgrano, lo que él quiso hacer con esa bandera, que es un sueño que queda mucho por cumplirse, pero bueno, ir embanderándose implica ir poniéndose a tono con ese querer ser que tuvo un momento la ciudad relacionado con Belgrano y recuperarlo para la ciudad. Eso es un patrimonio intangible, sumamente valioso para los rosarinos. Ciudades como Santa Fe, ciudades como Córdoba, ciudades como Mendoza, tienen un fuerte componente identitario, vinculado con la historia y con los padres, entre comillas, de sus respectivas historias. Nosotros lo tenemos a Belgrano. ¿Qué más? No es que, o sea, ¿qué más uno puede querer? Belgrano es uno de los padres de la patria. Un lujo. ¿No? ¿Vos introducirías algún punto o alguna modificación en los planes escolares reivindicando más a Belgrano en Santa Fe y en Rosario? Totalmente, totalmente. Desde hace años venimos bregando porque estos contenidos estén en la enseñanza. La enseñanza de la historia viene a los golpazos desde hace muchos años, retrocediendo en la currícula, tanto en la secundaria como en la primaria, aunque hay un gran intento, los chicos de ahora con los manuales, están todos mucho más, o sea, está toda la posibilidad dada como para que lo aprendan disfrutando todo esto. Lo que pasa es que a mí me parece
que a nivel, no sé si es ministerial porque no estoy en el ámbito, debería ponerse mayor énfasis en ese tema y más aún. Si Rosario fuera una ciudad con poderes de poder legislar sobre sus propias cosas, una ciudad descentralizada, también podría especificar cuáles son sus programas y no que te lo bajen desde Santa Fe, donde una persona puede conocer más la vida de Estanislao López que la del propio Belgrano. Gracias por venir, bastante Miguel. bueno. No, Gracias, un lujo Miguel. como siempre, un No, placer. por favor. Hemos aprendido hoy, Miguel. No, por favor. Muy bien.